Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar ya sobre normativa, que se enmarcaría dentro de lo que hemos dicho que era el primer nivel de concreción curricular. Recuerdo que... Aquí saco un 57 que no sé qué es. Fuera. Recuerdo que el primer nivel de concreción curricular hace referencia a la normativa a nivel nacional y a nivel autonómico. Segundo nivel de concreción curricular haría referencia a la normativa del centro y bueno, los reglamentos propios que tenga el centro. Tercer nivel de concreción curricular hace referencia a la programación didáctica. Cuarto nivel de concreción curricular pues haría referencia a la programación de aula. Entonces, para ver la normativa, lo que vamos a hacer es darle un repaso a la estructura jerárquica legislativa en España. Para eso he hecho aquí un pequeño esquema, porque obviamente, pues además de hacer referencia a las normas, tendremos que saber de dónde vienen y quién las elabora. Antes de nada, yo tengo que decir que como no soy un experto en programación, no tenéis que hacerme 100% caso a todo lo que yo diga, por lo mismo me equivoco en algo. Si vais a hacer alguna programación que vaya destinada a una oposición, pues esto lo tiene que revisar alguien que entienda del tema, para aseguraros de que todo está bien. Y más ahora con el pitote que hay liado de leyes, que ya que no se sabe las que están vigentes, las que aplican, las que no. Esto es una locura. Pero bueno, yo voy a decir lo que yo creo que está bien y cómo yo lo hago. Entonces, si observamos la pirámide, vemos que en la cúspide, aquí arriba, se encuentra el derecho comunitario a nivel europeo. Todos los países que se integran en la Unión Europea tienen que someterse a las directrices que marca Europa y España como país miembro pues no va a ser ninguna excepción. Así pues, cuando Europa dicta una serie de normas, España las tiene que incorporar a sus leyes. A continuación tendremos la Constitución, que sería una ley que conocemos bastante, o la deberíamos conocer, porque es la norma más importante a nivel nacional. Y la Constitución lo que establece sería una serie de normas básicas del funcionamiento del Estado y de todas las instituciones, y establece una serie de derechos, de libertades, de deberes, y además regula otros aspectos que implicarían a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos de España. Vale, pues eso por un lado. Yo recomiendo que tengáis una carpeta siempre que ponga legislación y ahí os descargáis pues toda la normativa que vayáis aplicando a la programación. Entonces no está de más que os descarguéis la Constitución del 78, yo la tengo por aquí ya descargada, porque puede ser de utilidad. De hecho, para saber de dónde vienen las leyes, imagino que esto lo sabe todo el mundo, pero bueno, en el artículo 1 dice, aquí en el punto 2, dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿Cuáles son estos poderes? Pues se refiere a lo que sería el poder legislativo, el Congreso y el Senado, que son los que elaboran las leyes. Entonces, los representantes para estas cámaras se eligen cada 4 años en las Cortes. El Congreso tendría 350 diputados y votaría las leyes que se propusieran. Y el Senado, que tendría un número variable de senadores, no sé en función de qué, pero el Senado no tiene siempre el mismo número de senadores y lo que hace es proponer cambios, mejoras a las leyes. El poder ejecutivo, por otro lado, que sería el gobierno, lo que haría sería aplicar las leyes y gobernar. Y tendríamos también el poder judicial, que serían los tribunales, que lo que hacen es juzgar y aplicar las leyes. Entonces estos tres poderes se supone que son independientes y entre sí se vigilan, entre comillas. Ahora, por otro lado, si vamos a pegar un salto al artículo 137 de la Constitución, que nos dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y en las comunidades autónomas que se constituyen. Bueno, por qué hemos dado este salto en la Constitución hasta este artículo? Porque esto es importante. Como sabemos, pues España tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que serían Ceuta y Melilla. Cada comunidad autónoma va a tener un parlamento, un gobierno autonómico y un estatuto de autonomía. O sea, ya tendríamos aquí la normativa europea, la Constitución y los estatutos de autonomía. En el estatuto de autonomía se recogen las competencias y la organización de las instituciones propias de la comunidad autónoma en cuestión. Por ejemplo, pues, en Andalucía, Andalucía tiene su estatuto de autonomía. En el caso de Ceuta y Melilla, ¿qué pasa? Pues que no tienen parlamento, pero bueno, tienen asamblea. Nos encontramos entonces con que España es un país que está muy descentralizado y tiene muchas de sus competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entre estas competencias que el gobierno central transfiere a la autonomía está la educación, que es la que nos interesa a nosotros. Entonces, tenemos que decir también que entre las leyes estatales y autonómicas en realidad no hay una relación de jerarquía propiamente dicha, hay una relación de competencia. Esto quiere decir que no es que las leyes a nivel nacional sean más importantes que las que son a nivel autonómico. En realidad regulan diferentes temas y se complementan. Entonces, para vigilar que las leyes, tanto autonómicas como nacionales, porque esto sí que es verdad que todas tienen que estar sometidas a la Constitución, ninguna puede contradecir lo que diga la Constitución, que sería la ley suprema, tendríamos lo que sería el Tribunal Constitucional, que se encargaría de que todas estas normas cumplan la Constitución. Bueno, pues seguimos para abajo y un peldaño más abajo de los estatutos de autonomía tendríamos ahora las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. ¿Qué son las leyes orgánicas? Nos vamos otra vez a la Constitución y nos vamos a ir al artículo 81. 81. Que nos dice que las leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Para aprobar, modificar o derogar las leyes orgánicas se exige una mayoría absoluta en el Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Bueno, pues la misma Constitución nos dice que las leyes orgánicas necesitan una mayoría absoluta en el Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si en el Congreso tenemos 350 diputados, la mitad más uno, es decir, 176 de los diputados tienen que decir que sí para que una ley orgánica salga adelante. Bueno, ejemplos de leyes orgánicas. Por ejemplo, de leyes orgánicas tenemos un montón importantes para nosotros. La misma LOE, la Ley Orgánica de Educación, 2/2006 de 3 de mayo, era una ley orgánica. Otra ley orgánica, pues la actual Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que modifica a la LOE. O sea, la LOMLOE es otra ley orgánica. ¿Vale? Otra ley orgánica importante, pues la que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en mi caso, que sería la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, porque los estatutos de autonomía se establecen, como dice la Constitución, a través de leyes orgánicas. Pues bien, jurídicamente, las leyes orgánicas están al mismo nivel que las ordinarias, pero bueno, hay una gran diferencia, que es que las leyes orgánicas, además de tratar de determinados temas, necesitan la mayoría absoluta en el Congreso para aprobarse, modificarse o derogarse, y las leyes ordinarias tratan sobre todos los temas que no tratan las orgánicas, o sea, son materias diferentes,
Y además, para aprobarse, modificarse o derogarse, necesitan de mayoría simple en el Congreso. Es decir, aquí ya en el caso de que sea una ley ordinaria, con que haya más síes que no en el Congreso, pues valdría para aprobarla, para modificarla o para derogarla. A ver, voy a poner otra vez la estructura jerárquica. Ya tendríamos los estatutos de autonomía, lo hemos visto, la ley orgánica y la ley ordinaria, también lo hemos visto. Tenemos que seguir también diciendo que a nivel autonómico los parlamentos no pueden dictar leyes orgánicas, pero sí pueden dictar leyes ordinarias, pero siempre en los marcos de sus competencias. Las leyes ordinarias que dictan los parlamentos autonómicos pues son del mismo rango normativo que las anteriores, pero con la salvedad de que solo aplican al territorio de una comunidad autónoma determinada. Entonces, para el caso de Andalucía, por ejemplo, tenemos la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, lo que se conoce como la LEA, que sería la ley de educación que aplica a la comunidad autónoma andaluza. ¿Quiere decir esto que la ley de educación de Andalucía es más o menos importante que la LOMLOE? No, ni mucho menos, en realidad, que están al mismo rango normativo y se van a complementar. En realidad, al tener la educación transferida a las comunidades, pues la ley de educación de Andalucía lo que hace es, digámoslo así, enriquecer lo que dice la LOMLOE. Tratan materias diferentes, entre ellas no se contradicen o no se deben de contradecir y por supuesto no deben de contradecir lo que diga la Constitución. Ahora, si seguimos para abajo en la pirámide, tenemos lo que serían los decretos legislativos y los decretos ley. Tanto uno como el otro son dos tipos de instrumentos normativos que pueden ser aprobados por el gobierno y tienen rango de ley. O sea, los decretos ley y los decretos legislativos tendrían rango de ley. Los reales decretos ley o decretos ley, o sea, estos, son disposiciones que son legislativas transitorias que el gobierno establece ante una medida, ante una necesidad de urgencia. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, el gobierno estableció en su momento un real decreto para tomar medidas urgentes frente al COVID. Bueno, luego los decretos leyes pues tienen que pasar por el Congreso al cabo de cierto tiempo y bueno, tienen unos trámites que yo desconozco. Esto en realidad a nosotros no nos interesa. Los decretos legislativos serían también normas de rango de ley que las Cortes Generales delegan en el gobierno para que las dicte, pero bajo ciertos límites y para determinadas materias. Por ejemplo, por un decreto legislativo no se puede modificar ni aprobar nada reservado a algo que sea parte de una ley orgánica, que pertenezca a una ley orgánica. Pues no tendría sentido, ¿no? Bueno, esto tampoco, en realidad tampoco nos interesa tanto. Nos interesa casi más ver los reglamentos que estarían aquí en esta posición de la pirámide. Y en cuanto a los reglamentos, estos pueden ser dictados tanto por el gobierno como por las comunidades autónomas. Entonces los reglamentos sí que serían de un rango inferior a las leyes, por lo que un reglamento nunca puede contradecir lo que diga una ley. Ahora, si un reglamento es dictado por el Consejo de Ministros o los consejos de los gobiernos autonómicos, esto es lo que se conoce como decreto. Y si un reglamento es dictado por el titular de un ministerio o de una consejería autonómica, esto es lo que se conoce como orden. Entonces, aquí nos encontramos. Dentro de los reglamentos nos encontramos. Vamos a hacer como un repaso general por encima. Nos encontramos reales decretos,
Los reales decretos que no los tenemos que confundir con los reales decretos ley, estos de ahí arriba, ¿vale? Los reales decretos son normas que establece el gobierno central y que son expedidas por el rey. Esto quiere decir que el rey coge, los firma y ya está, para que simplemente los firma para que se tramiten y se publiquen en el BOE. Los reales decretos no son normas de carácter de ley, son normas de carácter reglamentario. Un ejemplo de real decreto, pues el que nos hemos descargado antes de todo FP, yo me he descargado el real decreto 1127/2010 de 10 de septiembre, que es el que establece el título de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados y fija sus enseñanzas mínimas. O sea, el real decreto que establece todo lo que es el título, todo lo relativo al título de mi ciclo, es el real decreto 1127/2010, el que me he descargado antes. Tendríamos también, además de reales decretos, tendríamos decretos que tendrían rango reglamentario y que aprueban los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Y por otro lado, tendríamos también, como hemos dicho antes, también es posible que los titulares de los ministerios o de una consejería autonómica establezcan un reglamento y en este caso se llama orden. Por ejemplo, para la comunidad autónoma andaluza, también me la he descargado antes de todo FP, teníamos antes el Real Decreto 1127/2010, el del que establece el título de Sistema Electrotécnico y Automatizado. Eso es a nivel nacional y para la autonomía de Andalucía tendríamos una orden, que sería la de 2 de noviembre de 2011, que lo que haría es desarrollar el currículum correspondiente al título de SEA. O sea, que por un lado tenemos un Real Decreto a nivel nacional que establece el título y la enseñanza mínima, y por otro lado tenemos una orden a nivel autonómico que lo que hace es desarrollar y complementar ese Real Decreto. Y luego ya en la base de la pirámide nos encontramos con lo que sería la costumbre y los principios generales del derecho, que tampoco merece la pena verlo. Entonces, pues ya sabiendo esto, que es un poco lioso, pero bueno, hemos dado un repaso general, lo que vamos a hacer es ir nombrando aquí en la programación. Simplemente voy a nombrar la normativa que he utilizado para realizar la programación y ya está, con eso quedaría.